¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política, como siempre tratando de traerles a menos de un mes y medio de las próximas elecciones generales lo más importante que ha pasado en la política local en la última semana. Lógicamente que lo más saliente de lo que ha ocurrido tiene que ver con, obvio, la visita de Patricia Bullrich y de Grindetti, candidatos de Juntos por el Cambio a presidente y a gobernador, para el lanzamiento de campaña de cara a las generales de Juan Carlos Morán, que ha sido el ganador de la PASO. Su lista es la única que va conformando lo que va a ser la lista, la boleta que ustedes van a tener la oportunidad de tener en el cuarto oscuro el próximo octubre. Bueno, un hecho no menor, que venga yo no recuerdo que venga en las condiciones en las que vinieron, ¿no? Porque vinieron a pasar prácticamente mediodía. En algún momento hubo creo que fue en 2003, pero no era candidato a presidente, creo que fue Scioli el que vino en 2003, con José Buca. Me parece que en 2007, después, bueno, el episodio que siempre les cuento de los Kirchner,
que vinieron previo a la campaña de Salamanca, pero no apoyar a Salamanca, le vinieron a levantar prácticamente la mano a Simón, que les había prometido que se pasaba el kirchnerismo y que después no se terminó pasando. No recuerdo, les recordaba el otro día el episodio de Carretero, si no se querían ni sacar la foto con Carretero, imagínense Armendáriz y Alfonsín que iban a venir, no vinieron. No recuerdo algo similar, ¿no? También se da en el marco de la rural, es una muestra importante para lo que ha quedado de las muestras, ¿no? Porque si uno ve esta rural, después lo analizaremos con más tiempo, el caudal de gente y de cosas que tiene esta rural, si bien estamos en el post-pandemia y estamos en medio de una crisis económica y demás, es una rural que no ha tenido el brillo que han tenido otras rurales, ¿no? Lejos está de estar en el top 10 o en el top 20 esta edición número 94. Pero no lo vamos a analizar a eso en este momento, sino destacar, sí, la presencia de Bullrich. Está bien, muchos me dirán, bueno, y son cosas comparables, aunque son cosas distintas. El presidente Ilia vino a un año de que murió Lito Santamaría en el 64, porque habían sido juntos diputados nacionales y sí, tiene mucho que ver. Morán fue diputado nacional junto con Bullrich, enfrentó al campo, lo que les decía el otro día, hay cosas que tienen que ver, y la primera ciudad que toca Bullrich junto con Grindetti, que Grindetti es una figura decorativa, o sea, como lo es Kicillof en la boleta de Massa. Es en un boletón larguísimo, el que va al medio es nada, o sea, puede ir Clemente, en el medio puede ir, no sé, puede ir Bin Laden, puede ir el que vaya en el medio, la gente no lo va a ver. O sea, Píparo no es una gran representación para Milei, por más que sea la cara más bonita que tiene en todos los cuerpos de la boleta Milei, Píparo no le suma, porque los que suman son los de los extremos, o sea, tampoco le suma a un Saín Píparo. Pero bueno, detengámonos en esto de Juntos por el Cambio, porque no es un tema menor el hecho de tener en la primera gira que salen a hacer por el interior, Bullrich se viene a Bolívar por sobre Olavarría, porque Olavarría fue después, cuando estamos acostumbrados a que, bueno, lo que hizo Larreta nunca vino a Bolívar. ¿Sí? Saben, Bullrich antes de ganar no había venido, pero digo, Larreta nunca vino a Bolívar, estuvo a 100 kilómetros de Bolívar un montón de veces, siempre prefirió estar en Olavarría. Mucho dirigente del PRO siempre tuvo el temor, por lo menos se escudaban en eso, y sí, me van a preguntar por la relación con Manuel Mosca, y muchos dirigentes del PRO prefirieron no venir. No, lo hablábamos con un concejal que vino del Gran Buenos Aires en algún momento, al local de Alomar, que también vamos a hablar de eso después. Bueno, vino Bullrich, es un gran gesto hacia Juan Carlos Morán. Después hay que ver cuánto suma, quién se va a acordar o quién vota por el acto, ¿no? Porque si uno se ponía a ver quiénes había en el acto, otra de las cosas de la disyuntiva, ¿no? La organización dijo que había 1000, otros decían había 200, no había ni, yo creo que no había ni 200 ni 1000, sí había 500, 600 personas, seguro. ¿Sí? No es que me puse a contarlas una por una, pero uno veía el marco. Es cierto que a medida que fue oscureciendo, ¿sí? Empezó a llegar más gente después. Cuando recién llega Bullrich a la Plaza Mitre, no había tanta gente. Sí, después, cuando circunstancialmente me tocó casi quedar en el medio, un poquito lejos de los aspersores, porque en un momento se incendiaron los aspersores que riegan la Plaza Mitre, que dijeron que no fue adrede, sino que eso está programado y que se encienden y se apagan a determinada hora. Bueno, alguna señora se ligó un chorro de agua de los que estaban sentados, se ríe Orieta, pero es cierto, o sea, los que estaban cerca de los aspersores sufrieron ahí algún mojón en una tarde que fue calurosa, pero que ya a la hora que les estoy hablando de los aspersores ya no estaba tan fresco, ya estaba para uso y algo más. Pero bueno, insisto, un acto de lanzamiento de Morán como para hacer ruido ahí en el centro, enfrente a la municipalidad. También tengamos en cuenta otra cosa: mucha de la gente que puede llegar a apoyarlo o querer apoyarlo a Morán no va a ir a un acto enfrente a la municipalidad. O sea, también tengamos en cuenta esas cosas.
Muchos van a decir, pero era justo, ¿viste? Mirá si justo las cámaras de seguridad de guardia urbana, que a veces no andan, justo andan ese día y me están mirando. La gente piensa en esas cosas. El chorro no piensa que lo están filmando. Ahora la gente común dice, allá hay una camarita, mirá si justo esta anda. La del Monumento a Alfonsín no anda, pero capaz que esta anda. Y después me ven. La gente piensa en esas cosas, al margen de que muchos están lejos todavía de la campaña, están lejos, pero bueno, los más identificados, había mucha gente del radicalismo, mucho radical había. Estuvo la presencia, por ejemplo, de Ariel Alomar, la presencia de Gualberto Mezquia, de la lista de Pacho, que creo que es de los pocos que se ha sumado de la lista de Pacho a estar en la campaña con Morán. La presencia de Marcelo Salamanco con su señora, también estuvo Alonso, también estuvo Sandra Santos, o sea, del salamanquismo, Piti Quibus. Lógicamente, Piti Quibus tiene que estar por obvias razones, porque quedó tercera en la nómina. No estuvo Nico Morán, creo que no estaba en Bolívar, pero sí estuvo la mamá, el papá, Eliel Navaez, estuvo, bueno, el niquismo, por decirlo, no el miquismo de Miki, sino el niquismo de Nico. Hubo varios. Me dijeron que estaba Inés García. Yo no la vi a Inés García en particular. Sí lo vi a Eliel Navaez, sí la vi a Patricia Oroz, sí lo vi a los padres de Nicolás Morán presentes en ese acto. Y de Marcelo Salamanco, ya le digo, por distintos lugares. Sandra Santos por un lado, estaba Piti Quibus por otro, Florencia Conicente, Marcelo Salamanco. Bueno, había un apoyo. Después, lo que decimos siempre, hay que transformar en votos todo ese apoyo, y por ahí la gente que te votó dice, yo te voté cuando estabas solito, después no sé si te voy a acompañar. Eso pasa siempre, pero bueno, no deja de ser un gesto de quienes perdieron la PASO, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros vamos y estamos ahí, de última, si no es el 1, es el 2, el 3, el 4, y estaban ahí. Un muy buen acto de Morán, insisto, para mí 1000 personas es demasiado. Pero sí pasa que después empiezan los detractores. Y con esto de que el radicalismo cuenta, pero cuando se hacen los actos dentro del comité, uno medianamente tiene el número, porque bueno, adentro del comité, entre las sillas que se pueden contar, más la gente parada, en la esquina de una plaza es más complicado. Después la gente estaba un poco más dispersa, se empezaron a muchar cuando empezaron a abrir los grifos, pero mientras los grifos estaban cerrados, la gente estaba medio esparcida, e insisto, a medida que se hizo más de noche, empezó a aparecer más gente. No sé si es porque salieron. También tengamos en cuenta otra cosa, el atractivo de tenerla a Patricia Bullrich ahí. ¿Sí? Que también, porque por más que no la vayan a votar a Patricia Bullrich, hay mucha gente que Cholula dice, ay, Pato, 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 y va y se quiere sacar una foto. Otra de las cosas que pasaron, porque como Bullrich se iba a Olavarría, que ese es otro de los gestos que creo que hay que marcar, como Bullrich se iba a Olavarría, no es que volvía a Buenos Aires y tenía que estar en Avellaneda, en Vicente López, en Lanús, no, se iba a Olavarría, entonces tenía mucho tiempo, hasta que llegó a la combi, se sacó foto, bueno, habló con la gente, cosas que uno no ve de un candidato a presidente. Después a uno le pueden gustar más o menos los pensamientos de Bullrich, el pasado de Bullrich, las cosas que sean de Bullrich, ¿no? Pero lo que uno vio en el momento son gestos que me parece que para algunos, lógicamente, que el que fue ahí le pidió una foto, casi seguro que la va a votar. Pero bueno, no dejan de ser gestos de una candidata a presidente, insisto, que tuvimos en Bolívar después de mucho tiempo. Me parece que de 2007 para acá, en campaña no tuvimos nunca un candidato a presidente. Bueno, Alberto Fernández no vino ni siendo candidato, ni siendo presidente, no vino ahorita, no vino. Macri tampoco vino, que yo recuerde. Vino Vidal varias veces, pero a Macri no lo vimos nunca, no, Macri tampoco. O sea, el último presidente que vino, ¿quién fue? Cristina, en aquel acto del 2007. ¿Y era presidenta en ese momento? No, no era presidenta, era candidata. O sea que el último presidente, si mal no recuerdo, que vino a Bolívar fue, no sé, habría que buscar más para atrás, todavía. Más para atrás todavía. Menem habrá sido el último que vino. Cristina vino en algún momento, me dice Orieta que... bueno, pero no era presidente, era candidata.
era candidata a presidenta, como Bullrich ahora, porque de 2003 a 2007 estamos debatiendo acá con Orieta, y Kirchner fue de 2003 a 2007, por eso es que Cristina cuando vino era candidata, en la misma situación que Bullrich, ¿sí? Pero como presidente electo no recuerdo. De la Rúa también estuvo cuando fue candidato en 2001, pero no recuerdo un presidente. Bueno, los últimos, ni Macri ni Alberto Fernández, nosotros pasamos de largo. Alberto Fernández creo que no llegó ni a Olavarría, Macri creo que en algún momento sí, porque bueno, los Gali, o Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, era una de las apuestas en el interior de la provincia de Buenos Aires, en particular de Macri. Después fue de Larreta, pero en particular de Macri. Hubo un acto, conferencia de prensa con recorrida en la rural, de Bullrich, estuvo también el mellizo de Ángel y aquel de la 125, que dio un discurso en el acto. Nosotros tenemos la conferencia de prensa, no tenemos el acto. Ustedes deben haber visto el acto en todos lados, bueno, un montón de cuestiones. Después quiero hablar de otras cosas del acto, que me parece que hay cosas que hay que cuidar al margen de que pasen, pero bueno, al margen. Vamos a ir con las fotos antes de meternos en el desarrollo de la conferencia de prensa, que no fue muy extensa. No fue muy extensa, no sé si es que no hubo muchas preguntas o tenían algún apuro por irse al acto, ¿no? Al acto en la plaza, que bueno, arrancó demorado, por cierto. Fotos que tienen que ver con la política local. Ese local que hoy vemos desploteado es lo que era el local del PRO en la Galería Prada, ¿sí? Recuerda, en algún momento estuvo Pitiquiu, Robiani, Alomar en 2021. Para el 23 se había cambiado la gráfica, pero seguía, bueno, el PRO. Alomar, en definitiva, ha decidido ponerle fin a ese ciclo con ese local ahí. Lo que nos dicen es que momentáneamente, bueno, van a recalcular. Ya habíamos hablado incluso con Alomar, lo vieron en una nota de hace 2 o 3 programas atrás, donde el apoyo que en algún momento tuvo Olavarría se desinfló. Y me parece que eso trae aparejado un montón de cosas, entre ellos el cierre de el local, que en algún momento se abrió pensando en no solamente la concejalía de Alomar, sino también en la senaduría de Robiani, que no pudo ser, y que hoy ya ni siquiera Diego Robiani integre el ejecutivo de Ezequiel Gali en Olavarría, porque lo han desplazado por algunos cuestionamientos que tuvo y demás. Aquel que perdiera con Celillo hace 2 años la PASO de Juntos. Bueno, un local partidario más. El otro día recordaba, el PRO tuvo a grandes rasgos 3 locales, como PRO 2, pero la primera incursión del PRO es con Panaro, ¿sí? Con Panaro como PRO, ¿no? Porque antes venía como otra expresión y no tuvo local, pero el primer es ahí hoy hay una ferretería ahí en los primeros 100 metros de la calle Alvear, de la Feria Americana, valga un poquito, de la Casa Balear al lado, entre la Casa Balear y la Feria Americana, hoy hay una ferretería ahí. Bueno, ahí estaba el local de Guillermo Panaro, primer candidato a concejal, 2013, Inés García Chorén y José Maswell. Ese era el equipete que habían armado en ese momento. Después vendría Sandra Santos. 2013, en 2015 aparece Sandra Santos, candidata precandidata a intendente, compitió con Sardiña y Ricardo Criado, perdió, salió segunda, le ganó a Sardiña pero perdió con Ricardo Criado. Sandra Santos tenía el local en la avenida Alsina, ¿sí? Avenida Alsina, cerca donde estaba donde sacaba fotos Gulgulián, ¿sí? Alsina 500 y pico. Ahí fue otro local del PRO. Después, como Juntos, ya no tanto como PRO, hubo 2 locales, los 2 en la San Martín. El primero en San Martín al 400 y pico, más o menos, enfrente al Banco Macro, y el otro al fondo, donde hay una panadería hoy, ¿sí? Ahí estuvo el búnker de Ricardo Criado en algún momento con José Gabriel Reca en 2019. Eso es San Martín al 180 aproximadamente. Hoy hay una afamada panadería en ese lugar.
Esos son los locales por los que ha recorrido el PRO y los aliados del PRO. Pero como PRO, los locales fueron el de Sandra Santos en la avenida Alsina y que bueno, ha tenido también un triste final. Veremos cómo continúa. Alomar tiene 2 años todavía de concejalía. Vamos a ver desde dónde se para, cómo encara. Alomar es un tipo que ha aprendido mucho, pero claro, eso de aprender también le hace aprender de que, bueno, no es todo poner plata del bolsillo de uno, ¿no? Porque, bueno, si hay una construcción de algo, me parece que veremos cómo termina la historia en Olavarría, ¿sí? La historia en Olavarría, o sea, hoy Ezequiel Gali no quedó en la mejor posición de cara a las generales. Hay que ver cómo repunta esa historia, ¿sí? Con Wessner de un lado, con Arouset del otro. Con Wessner es de Unión por la Patria, Arouset es de Milei. No la tiene fácil como si la tuvo 4 años atrás. Estuvo presente Ezequiel Gali también, estuvo Gali, estuvo Celillo, Tito Capra, el intendente de Alvear, que va por la reelección, Gali, intendente de Olavarría, que va por la reelección, y Hernando, que es el candidato a intendente de Deró. Hernando fue quien quedó en lugar de Oliver, así como Reca quedó en lugar de Simón acá, porque Oliver se fue a la legislatura, y Hernando es el que perdió con Acerbo en 2015. En 2019 no fue Hernando el candidato, ahora vuelve a ser Esteban Hernando el candidato. Veremos cómo le va frente a Alejandro Acerbo allí en Deró. La foto de Alomar o del búnker, que fue de Alomar, el búnker que lo llevó a la concejalía, que hoy ya no es más. Las otras fotos tienen que ver con la visita de Milei a Olavarría y la presencia de los principales candidatos de Bolívar, de Unión por la Patria, en Olavarría. Fueron Patricia Unzaín y Toto de Marco, Flavio Toto de Marco, los dos estuvieron. Ahí lo vemos a Toto de Marco con Milei, y me parece que es la hermana de Milei la que está al lado. Orieta dice que sí. Y en la otra foto la vemos a Píparo con la candidata a intendente, con Patricia Unzaín. Esas son las fotos que tenemos para mostrarles en el día de hoy de lo que ha pasado en la semana, que ha tenido movimientos. Bueno, el movimiento más importante es el de la conferencia de prensa, que vamos a ver a continuación, y que tiene como eje fundamental a Patricia Bullrich, conferencia de prensa que se realizó en la Sociedad Rural. Estaba previsto en las marcas, después corrieron el horario. Bueno, finalmente se logró hacer la conferencia de prensa previo al acto en Plaza Mitre. Patricia Bullrich, bueno, bienvenida a Bolívar de Presente Noticias. Primera jornada, primer día de esta gira que comienza principalmente por el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo comenzó? Bueno, comenzó muy bien. Nosotros hemos decidido hacer una gira donde mostramos por qué es necesario ganarle definitivamente al kirchnerismo en el país, porque hemos ido mostrando los hitos que demuestran que ha hecho mucho daño. Arrancamos por el aeropuerto del Palomar, un aeropuerto destruido por venganza, cuando ahí salían vuelos para todo el país, con gente que era la primera vez que volaba, con oportunidades, muchísimas empresas de entrar al mercado aerocomercial. Seguimos por el Hospital Posadas, donde ustedes recuerdan que fue el terrible vacunatorio VIP, donde uno de los que se vacunó fue Zanini. Realmente ahí se demuestra la lógica del privilegio. Después fuimos a Ezeiza, donde planteamos que hoy es una realidad que muchísima gente, muchísimos jóvenes se van del país angustiados, y que bueno, que nosotros con estabilidad, luchando contra la inflación, ordenando la economía, ordenando la seguridad, ordenando la producción, ordenando la educación,
vamos a lograr revertir esta situación y ojalá que en poco tiempo los abrazos sean de gente que quiera volver. Ahí seguimos esta recorrida por distintos pueblos, fuimos a Cañuelas, fuimos a Saladillo, paramos en una serie de estaciones de servicio, estuvimos en contacto con gente, almorzamos en Cañuelas en una parrilla y bueno, llegamos acá a Bolívar, donde venimos a apoyar a nuestro candidato a intendente, Juan Carlos Morán, con quien me une una relación de muchos años, de luchas conjuntas. Luchamos por el campo, luchamos en la 125 juntos, luchamos para que la Argentina no estuviese presa del kirchnerismo y hoy estamos en esta batalla final. Por eso es tan importante que ganemos aquí en Bolívar, que ganemos en la provincia de Buenos Aires con Néstor Grindetti como gobernador de la provincia de Buenos Aires, como nuestro candidato, y que ganemos en la nación. Hemos logrado ganar un montón de provincias, San Luis, San Juan, Santa Fe, ahora vamos por el Chaco este domingo, Mendoza el otro domingo, ganamos Chubut también, Corrientes y realmente, bueno, Jujuy por supuesto, y estamos ahora para dar en esta batalla final, ganar la provincia de Buenos Aires, que es importante porque no queremos que queden guaridas del kirchnerismo, queremos que realmente la Argentina tenga un camino de producción y de progreso. Patricia, con respecto a la presentación ayer del libro, que la felicitamos aparte, ¿qué impacto tuvo por el apoyo de Larreta y también con Mauricio Macri? Y esto sirvió para reunir fuerzas para encarar esta segunda parte de la campaña. Bueno, ayer se demostró cabalmente que Juntos por el Cambio está todo absolutamente unido, porque estaban todos los dirigentes de todas las provincias, estaba desde Mauricio Macri hasta Sanz, todos los candidatos a gobernadores, algunos no pudieron venir porque tienen elecciones el domingo, como Esdero, pero estaban los diputados, estaban los senadores, estaba repleto de público, tanto que tuvimos una amenaza de la Cámpora que no se animó porque vio que era tanta la gente que venía a la presentación, más de 5.000 personas, que no pudieron ni siquiera entrar, muchas, porque al salón de actos, que es el más grande que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, muy agradecidos de estar en la universidad pública de nuestro país, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y ahí realmente la presentación fue muy fuerte, muy importante, y muy importante Juntos por el Cambio, que tiene coraje, que tiene liderazgo, que tiene espaldas para dar la lucha que hay que dar en la Argentina, para terminar con las corporaciones, con las mafias, y animarse a hacer un cambio que sea para siempre. Patricia, estamos en el marco de la exposición rural. ¿Cuál es la relación que nota que tiene hoy por hoy con el sector agropecuario y particularmente cómo la han recibido acá en Bolívar? Bueno, hemos venido con un símbolo de nuestra política, que es el testimonio vivo de lo que es Juntos por el Cambio. Venimos con Alfredo De Angeli, que por ahí está, y que realmente fue el que en esa famosa lucha, cuando comenzó y se instaló ahí en Gualeguaychú, cerca de su pueblo, logró mostrarle al país entero que el campo era de productores medianos, pequeños, grandes, que todos necesitaban poder desarrollar el campo, que el campo no era un lugar donde se podía extraer y no dar. Y la verdad es que nosotros tenemos con el campo una relación muy profunda, una relación de apoyarlo siempre, de saber qué necesita, de saber que ni los cepos, ni las retenciones, ni los impuestos excesivos, sean nacionales, provinciales o tasas municipales, ni el cierre de las exportaciones, ni el cierre de las importaciones ayudan al campo. Nos han pasado los países vecinos y necesitamos largar de nuevo una carrera para que la Argentina vuelva a ser
como ha sido en su historia ese granero del mundo que alimenta a millones y millones y millones en el mundo entero y también en nuestro país. Última pregunta. Patricia, para el diario La Mañana, ¿qué le dirías al voto joven del mismo modo que al no votante, que fue en gran porcentaje, y seguramente el lugar donde tiene que ir a buscar Cambiemos crecer de cara a las generales? Que vamos a hacer todo para que sientan que la Argentina es un país de progreso. Para eso un capitalismo de reglas, que haya reglas, que no haya privilegios para nadie, que se pueda conseguir un trabajo, que se pueda alquilar, que se pueda comprar, que la estabilidad va a traer crédito, va a traer tranquilidad, van a poder trabajar sin necesidad de hacer las cosas que hacen hoy, que si trabajan para afuera tienen que ir, comprar criptos, digamos, tratar de esquivar la cantidad de trabas que tienen. Que hoy hay una economía importantísima del conocimiento, donde muchos jóvenes están tratando de insertarse. Los jóvenes, hace 2 días que estuvimos con trabajadores muy jóvenes de Rappi, nos decían: nosotros queremos trabajar en libertad, con autonomía y libertad, no queremos tener patrones. Y eso de alguna manera es lo que hoy quieren los jóvenes, poder desarrollar sus emprendimientos sin tener patrones. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que darle, condiciones para que puedan desarrollarse, trabajar, estudiar, y si quieren irse, pero no porque el país los expulse, sino porque ellos quieren buscar otro horizonte, o ir, volver, ¿no? Pero siempre los padres, los abuelos, siempre queremos, de acá, siempre queremos que vuelvan, ¿no? Los de Bolívar vuelvan a Bolívar, y hoy hay mucho para desarrollar. Cuando uno ve la tecnología que hoy tiene el campo, las posibilidades de vivir en ciudades más amables. Hoy estaba leyendo un artículo que decía que la gente se está yendo del Gran Buenos Aires a vivir a ciudades más amables, donde se puede vivir con otra calidad de vida. Y ese es un proyecto. Nosotros tenemos un diputado de nuestra fuerza que ha escrito un libro que se llama Los 200 Tandiles, ¿no? Es decir, la idea de hacer ciudades que tengan turismo, que tengan campo, que tengan parques industriales, que tengan empresas, y que tengan un tamaño que sea adecuado para poder lograr que la vida sea más amable, que se pueda ir en bicicleta, que se pueda ir en una moto, y realmente ese es un proyecto importante, ¿no? Néstor, que tenemos en la provincia. Sí, efectivamente, lo que estamos pensando es ciudades sobre todo para los jóvenes, ciudades con muy buena conectividad, hoy que se trabaja mucho desde la casa, que puedan tener una forma de movilidad mucho mejor, con todos los servicios que tiene que dar el Estado, para una vida que está cambiando, evidentemente está siendo así que vamos a estar trabajando sobre ese modelo y tratando de ver qué ciudad se adapta a eso o generando nuevos espacios. Nosotros desde Bolívar, cuando hablamos a veces un concepto como el ser una ciudad inteligente, hablamos de conectividad, con buenos servicios educativos, en educación superior sobre todo, buenos servicios de salud, para lograr ser la atracción de esto que habla muy bien Néstor, y lo vamos a poder hacer juntos a la provincia y a la nación, si realmente hay un cambio ordenado, un cambio seguro, que es lo que se está en este momento discutiendo en el país. La necesidad de cómo se implementa ese cambio, y no tengo dudas, y les agradecemos a todos los presentes de alguna forma, que este cambio seguro lo representa Patricia, lo representa Néstor, y la seguimos en la plaza, chicos. Gracias, chicos. Y les digo una cosa, una ciudad inteligente necesita de un intendente inteligente. Acá está. Gracias a todos. Gracias, chicos. La palabra. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.
quería aclarar, no estuve en la conferencia de prensa porque pregunté, digo, ¿viene el orden? Si viene el orden no voy. Me dice, y es probable que esté listo. Entonces fue Orieta con la cámara nomás. Me confirma Luca, eran 4 preguntas solamente las que se le podían hacer a Bullrich porque estaba apresurada para el tema de venir hacia la Plaza Mitre. La Plaza Mitre es la que queda yendo hacia la estación de trenes a la derecha. ¿Sí? La del centro cívico es la Alsina, la del skate park, ahí, en la esquina de enfrente a la zapatería, ex librería. Ahí es donde se hizo el acto, en esa esquina donde está, en las cercanías del kiosco del Turulito. Ahí es donde se hizo. Además de los aspersores, en esto me quiero detener porque me parece que hay que tener un tratamiento particular de algunas cosas, tener en cuenta ciertas cosas porque pueden tener alguna consecuencia y me parece que no es para hacer leña del árbol caído. Cuando se lo presenta a Juan Carlos Morán, la locución estuvo a cargo de Jorge Cabrerizo y de la señora de Luciano Carballo Laveglia, Payela. Cuando se lo presenta la primera vez, Cabrerizo dice Juan Carlos Simón. Y hubo un tumulto ahí, pero nada más. Cuando se cierra el acto, Jorge Cabrerizo vuelve a decir Juan Carlos Simón, ¿no? Y lo intenta corregir, pero ya ahí era 2 veces. A ver, cualquiera se puede equivocar. Cualquiera se puede equivocar, porque como que se lo trató como blooper, o sea, Jorge Cabrerizo es un tipo de sobrada trayectoria, sobrada experiencia. Muchos me decían, bueno, se confió, tendría que haber tenido algo escrito, se confió en un tipo que se maneja muy bien. Bueno, recuerdo que con Diego Roviani, precisamente a quien nombrábamos en el bloque anterior, se equivocó en la Plaza Casariego, también por no tener escrito, o sea, le dijo otro nombre a Roviani que justo era el segundo nombre de Roviani. Eso fue hace 2 años. Me parece que no hay que hacer un mundo de esto. Yo sé que a Jorge le cayó mal, le cayó mal su error. Ahora, machacar sobre el error de cualquiera nos podemos equivocar. Yo en estas enumeraciones que normalmente les hago al principio del programa, y 2 por 3 cuando me veo digo, uy, no era ese año, no era... Bueno, y nos equivocamos, yo no tengo nada escrito para hablar. Bueno, Cabrerizo tampoco tenía nada escrito para hablar. Por eso me parece que se ha hecho, aparecieron memes, apareció la cara de Simón con candidato 2023. Me parece que no está bueno porque es una persona que ha trabajado mucho, que ahí está, se terminó, me dice Orieta, y pasemos a la Hablemos Política. Una persona que ha trabajado mucho en los medios de comunicación, es una persona que no sabemos cómo le puede caer, o sea, una persona que no está acostumbrada a que le aparezcan memes por todos lados. ¿Sí? Me parece que hay que tener cuidado con esas cosas, al margen de que obviamente que después en alguna cruzada lo hablé con Morán, dice, lo llamé para decirle que se tranquilizara porque me había dicho que estaba muy mal, y un error lo puede cometer cualquiera. Por eso me parece que no hay que cargar las tintas. Hay tantas cosas que están mal y le vamos a caer a un tipo que se equivoca está bien, Simón ya hace tanto que no está, pero bueno, son los 2 Juan Carlos, qué sé yo, pero insisto, no me parece bien esto de caerle a Cabrerizo como se equivocó, como me equivoco yo, como se equivoca cualquiera, ¿sí? De los que andamos expuestos y nos equivocamos todo el tiempo. Ustedes dirán, bueno, sí, pero se tienen que hacer cargo. Sí, nos hacemos cargo de que, y algunos nos abofeteará más que otro, pero insisto, en particular un tipo que no ha sido nunca problemático, Cabrerizo tampoco, o sea, no es una figura problemática que alguno pueda venir por algún revanchismo, como puede haber otros ejemplos, que uno dice, bueno, sí, ahora que está en el piso lo vamos a patear porque bueno, estuvo arriba. No es el caso de Jorge. Entonces, me parece que hay que tener un poco más de cuidado en el manejo de esas cosas. Entiendo que hay nuevos medios, que hay nuevas formas de comunicar, pero no está bueno hacer sentir mal a una persona. Ya demasiado mal se sentía
por haber cometido un error. Imagínese un error doble encima. Pero digo, es un error. O sea, decir Juan Carlos Simón en lugar de Juan Carlos Morán es un error. Que fue 2 veces, sí, se equivocó. Ya está. Digo, pero no mató a nadie, no violó a nadie, no estafó a nadie. Fue un error. Nada más. Por eso me parece que caerle, porque uno puede hacer una broma y de, viste, sí, en el momento, cuando pasa, que nos cruzamos con todos conocidos, ¿no? Entonces, y Simón, qué sé yo, sí. Ahora, después, eso replicarlo en cosas que la mayoría de los hijos de Cabrerizo no viven en Bolívar, por ejemplo, que se tengan que enterar, no me parece del todo bueno, digamos. Y depende cómo se trata eso, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, hubo un error, qué sé yo, y otra cosa es caer ya en otro tipo de cuestiones que me parece que no tienen que ver y que no están buenas tampoco. Vamos a dar vuelta a la página porque ya hablamos bastante del tema de la presentación de Bullrich en Bolívar con Juan Carlos Morán, el lanzamiento de campaña y demás. Nos vamos a ir ahora a la rural. El último domingo rural, la inauguración. Ustedes dirán, pero ¿cómo la inauguración de la muestra ganadera? Si ya no había casi ningún animal. Bueno, sí, algunos animales quedaban. Los bovinos comen, entonces el bovino cuando se termina de posición, si no se va, sigue comiendo y lo tiene que mantener la rural. Entonces no había tanto bovino, pero el resto quedaron porque se vendieron, bueno, los lanares estaban, los porcinos estaban, no hubo aves, me parece que es por el tema de la gripe aviar que no hubo aves este año. Lo vimos recorriendo a Fernando Villanueva, que remata ahí muy bien las aves. Sí, hay que saber rematar aves, porque una vaca te la vende cualquiera, porque la vaca, ahora, venderte un gallo, venderte una gallina, un pollito, un pavo real, no es para cualquiera, y lo hace muy bien y desde siempre. Fernando Villanueva, por lo menos desde que me toca cubrir la rural, que en los últimos 2 años no he estado presente permanentemente, sino que sí los domingos, con el tema de los discursos, pero me parece que fue una buena muestra sin el brillo de otros años, lógicamente. Vamos a ir ahora a los discursos. Les decía, los discursos hoy era la apertura de la muestra ganadera, y a eso iba. La muestra ganadera se abre hoy, justo cuando ya casi no hay animales, porque los animales pasaron jueves la admisión, viernes y sábado la jura, y sábado y domingo en algunos casos los remates, dependiendo de las razas y los distintos tipos de animales. Se abre la muestra ganadera. ¿Quién habla? Habla el presidente de la sociedad rural, ¿sí? Habló José Gabriel Erreca. Un discurso moderado, un discurso conciliador, alguien que lo tenía sentado a Pisano enfrente, que tiene una alianza estratégica con Morán dentro del radicalismo, y que, si bien recordó lo de la tasa vial, lo que se paga y lo que no se ha invertido, o sea, lo que se pagó y lo que se invirtió en tasa vial es el 32, creo que dijo el 32,32% de 2022. Destacó la presencia de Balibuca, con quien ha tenido, yo recuerdo el principio del gobierno de Erreca, cómo le caían a Erreca, con un montón de cuestiones que no viene al caso repasar ahora, pero le caían a Erreca, no le pegaban nada a Simón, le pegaron todo a Erreca, que era, bueno, evidentemente era el que les podía llegar a hacer mella más acá en las elecciones, que no terminó pasando nunca tampoco. Habla Erreca y después Horacio Salaverry, el presidente de Carvap, entre los más viejos, por decirlo de alguna forma, de los periodistas que habíamos en la pista. Siempre recordamos a Juan Carlos Cisneros, un presidente histórico de la sociedad rural, ya fallecido, que tenía la particularidad de no decir Carvap, él decía Carvat, o se le envió como los españoles que no dicen Madrid, dicen Madrid, ¿no? Como que termina con ese. Bueno, Cisneros decía tan rápido Carvap que sonaba Carvat. Es más, Cisneros fue presidente de Carvap o vicepresidente de Carvap en algún... No, presidente de Carvap, con Apablaza de vicepresidente en los 90 y largos, llegando a los 2000. Bueno, habló Horacio Salaverry, que es el presidente actual de Carvap, un tipo macanudo, cuenta chistes. Hablando de contar chistes, no se puede morir el gato Peta, se murió acá nomás, en Pehuajó, ahí en Madero. Pero bueno, al margen de eso, digo,
Salaverry habló de la situación de Argentina. Bueno, está bueno para que lo escuchen porque es un discurso muy político. Los dos son discursos políticos, porque el otro día alguno decía, el discurso de Vélez no tiene nada que ver con la política. Bueno, el domingo ayer, hubo dos discursos bien políticos, los vamos a tener a continuación, y al final hay dos reconocimientos: 50 años de la cabaña El Rincón de Viscardi y un reconocimiento a Fernando Alzueta, con quien hemos discutido varias veces en el buen sentido de la palabra. Es decir, él dice, yo no quiero cuadro, porque veo que los presidentes, bueno, antes en la sala de presidencia estaba la foto de todos los presidentes, ahora está en el museo. Los presidentes tienen su cuadrito, Alzueta tiene una foto con todos, con todo el movimiento autoconvocado. Y yo digo, pero vos tenés que tener una foto, vos fuiste el presidente. Sí, pero es el equipo, qué sé yo. Bueno, ayer Reca junto con Luis Parma le entregaron un llavero a Alzueta, no a todos los autoconvocados, ¿sí? A Alzueta, porque Alzueta fue el presidente. Eso es lo que quiero graficar, con que hace falta un cuadro de Alzueta, porque el cuadro que representa es más, hay un cuadro de Pichu Criado, no sé si está el cuadro de Pedro Viñó, que fue el presidente, sino hay un cuadro del vicepresidente que ejerció la presidencia, que es Pichu Criado. Eso lo tendríamos que repasar. Vamos con los discursos tomados por la Cámara Viajera de Lucas Orieta en la exposición rural. Un domingo que empezó frescón, que después en algún momento se puso un poquito mejor, pero que tuvo estos discursos políticos en la apertura y cierre en el mismo día de la muestra ganadera. A continuación, escuchamos la palabra del señor presidente de la Sociedad Rural de Bolívar. Habla el escribano José Gabriel Herreca. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Expo Rural 94. Agradecerle a todos los productores, los expositores, ganaderos, industriales, comerciales. Agradecerle a todos los miembros de la comisión directiva, de todos los colaboradores de las distintas subcomisiones y fundamentalmente agradecerles el trabajo a todos los empleados de esta sociedad rural durante muchos años. Los enumero en las chicas de secretaría, en Lorena, en Marcela, en Mariela, en Gustavo y en toda su muchachada. Yo quiero un fuerte aplauso para todos ellos porque son ellos realmente los responsables de que esto luzca como luce. Sin ellos nada sería posible. Hoy nos encontramos en esta época con una paradoja y ustedes lo pueden estar viendo en la pista. Por un lado tenemos la maquinaria, los tractores de hace unos cuantos años donde seguramente gente de experiencia y de mucho trabajo en el campo y nuestros abuelos hicieron grande este país. Y por otro lado tenemos toda esa maquinaria, esa nueva tecnología que muestra indudablemente la capacidad que tiene el sector de superarse, la resiliencia que tiene en los momentos más difíciles que a veces nos toca pasar. Venimos de una sequía como hacía mucho tiempo no nos tocaba, y esta muestra parece que nos dicen no le aflojen, métanle para adelante. El sector está presente en los momentos más difíciles del país, y en el medio nosotros, las instituciones, que pedimos que tengamos reglas de juego claras. Simplemente eso, porque el sector les ha demostrado que en los peores momentos es de donde se buscan los recursos para resurgir. Y simplemente tiro dos datos. Seguramente, Horacio, a quien te agradezco la presencia como representante de Carvat, que nos acompañes nuevamente en esta muestra y todo lo que hace por el sector.
Todos sabemos que 7 de cada 10 dólares que entran al país provienen del sector agropecuario. Y a nivel local, el sector en el año 2022 aportó aproximadamente 425 millones de pesos en concepto de tasa vial, y por ahí se invirtió 137, 140 millones, apenas el 32.32. Seguramente se han hecho cosas importantes, pero sabemos que queda mucho por hacer. Le agradecemos la presencia, Marcos, que estés acá como intendente acompañándonos en la muestra. A los senadores provinciales, Alejandro Avali también, que desde sus bancas tratan de aportar hacia el sector. Pero también le pedimos que nos escuchen, les pedimos que se inviertan más recursos en el sector, que los caminos rurales no son solamente para sacar la producción agropecuaria, producción que se convierte en el alimento que cada uno de nosotros consumimos diariamente, producción que se derrama en el resto de la comunidad y en todos los trabajos, sino que esos caminos también son transitados por maestros y por docentes rurales que hacen el trasvasamiento de conocimiento que necesita necesariamente el sector y toda la comunidad. Por eso es que necesitamos ese trabajo permanente en forma cotidiana y no solamente en épocas electorales, porque el hombre de campo hace su labor todos los días del año y sin pensar en gobiernos en gestos políticos. Con esto no quiero ni mucho menos ahondar grietas, al contrario, creo que es el momento de empezar a cerrarlas. Creo que es el momento de que cada uno de nuestro sector, con nuestro pensamiento distinto, y seguramente este sector está dispuesto a aportar ese granito de arena para que, fundamentalmente los jóvenes, acá vemos una tribuna donde está mezclado la gente de experiencia de muchos años, productores que le ha puesto el lomo al campo, y también muchos jóvenes con mucha fuerza y con mucha capacidad y con ganas de crecer y con ganas de apostar y con ganas de sacar al país adelante y no necesariamente mirar hacia otro lugar del mundo, porque tenemos los recursos y nos sobran los recursos como para aprovecharlos, pero con políticas y con reglas claras de juego. Es lo único que está pidiendo el sector. Vivimos indudablemente un momento y un año distinto. Yo creo que es un año bisagra para el país. Un año donde vamos a elegir un nuevo presidente. Y un año donde paradójicamente se conmemoran 40 años de democracia que la tenemos que defender y construir todos los días. Cada uno haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, y siendo responsables en nuestras tareas y nuestras actividades. A eso los invitamos. Los invitamos a los productores, a los socios, que esta es su casa, esta es nuestra casa, los trabajadores del campo, a pesar de las diferencias. Por acá han pasado todos los candidatos y todas las fuerzas políticas. Seguramente es una de las instituciones de la sociedad rural de la zona donde ha recibido a todos y tiene las puertas abiertas para todos, a pesar de que pensemos distinto. El objetivo es que el año que viene estemos mucho mejor que ahora. Yo les auguro a todos un buen ciclo 23-24 con las políticas agropecuarias y con el clima, y que el año que viene nos encuentre orgullosos de haber servido al país, pudiendo cultivar nuestro suelo. Muchísimas gracias a todos. Seguidamente escucharemos las palabras del señor presidente de Carobat. Habla Horacio Salaverry.
Buenas tardes. Le agradezco la invitación al escribano presidente de la Rural Beca, como todos los años, y el año pasado, Fernando. Es un placer estar acá, venir a ver el potencial de Bolívar, recorrer la zona. Realmente es muy interesante y nos llena además de orgullo al sector agropecuario, nos llena de ganas de ver una comunidad esta comunidad agropecuaria de Bolívar con sus, no solo pretensiones, sino con sus posibilidades y con sus ganas de trabajar. No estamos pasando un buen momento para nada y querría explicar un poco más la situación de lo que hace a lo que es la condición climática, porque si no, muchas veces los titulares de los diarios y algunas radios y televisión hablan que se terminó la niña y en realidad no se terminó. Lamentablemente seguimos sufriendo bastante, todas son las consecuencias climáticas. Las hemos pasado y lo hemos pasado muy mal. Se habla que el país perdió 15.000 millones de dólares de ingresos por parte de una sequía como la que hemos tenido. Pero también hay que considerar que el que perdió más que el país fue el productor, que hundió su plata o tuvo que malvender sus terneros, ¿no es cierto?, con las economías regionales que fracasaron. Y todo eso es un costo que primero, antes del país, lo perdieron los productores. Y lamentamos profundamente que el país no haya podido contar, como ha contado desde el año pasado, con 48.000 o 50.000 millones de dólares producto de la exportación del sector industrial, como bien decía el escribano Beca. Pero ya lo vamos a recuperar y seguramente va a cambiar y tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, yo diría, muchas veces no es necesario criticar, ni es mi intención criticar acciones del gobierno, pero siempre es importante saber dónde estamos parados y decir qué es lo que le está pasando. ¿Qué espejo tenemos para mirarnos? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Y cuál es el espejo donde nos debemos mirar? La región. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia. Y cuando miramos alrededor, el presidente en un momento dijo, el mundo se nos cayó encima. Y la verdad que tuvo puntería, porque nos pegó a nosotros nomás. O los demás supieron qué hacer y nosotros no supimos qué hacer. Lamentablemente hemos vivido una guerra y seguimos viviendo una guerra en Europa. Y eso lo lamentamos y muchísimo. Pero ese tipo de guerra da oportunidades comerciales y Argentina pierde oportunidades comerciales. Entonces no critico, digo lo que está pasando. Y voy a poner números para saber qué éramos y qué somos. Con nuestros vecinos. En la década del 70 Brasil tenía la misma cantidad de animales que nosotros. 54, 55 millones de animales. Nosotros seguimos igual. Brasil tiene 202 millones de animales. El otro día Brasil acaba de ser declarado principal exportador de maíz. Brasil. Hace 20 años atrás le mandábamos barcos a Brasil. Le vendíamos vaquillonas volando y hoy se autosatisfacen con la leche. Van a terminar con producción de trigo. Y nosotros seguimos iguales o peores. Entonces se pueden hacer cosas distintas y sí las deberíamos hacer distintas, pero no las estamos haciendo. Y la región nos está marcando que se puede vivir de otra manera. La región tiene una inflación que no llega al 5% promedio. Y Argentina estamos como estamos, con más del 130% de inflación. ¿Es una crítica? No, es una realidad. Vivimos así. Y en esas realidades se trastocan las cosas, se transforman, se critican, se acusan. Entonces ahora vemos que la carne recupera valor y algún funcionario levanta el dedo acusador y dice, mire lo que vale la hacienda. Sí, vamos a mirar lo que vale la hacienda. La hacienda vale 790 pesos en el mercado de Cañuelas y los consumidores pagamos 4.000 o 5.000 pesos. ¿Y la culpa es nuestra? ¿De quién es la culpa? Yo soy tambero, 100 pesos el litro de leche, 550 en el mostrador. ¿Y la culpa es nuestra? Acusar al productor. El productor tiene las mismas posibilidades que tienen los consumidores. No fijamos precios. Lamentablemente a lo que nos pagan a nosotros nos multiplica por 5. Hace unos años hicimos un estudio de la horticultura en la ciudad de La Plata, 5 kilómetros de un supermercado. La lechuga en ese momento valía 14 pesos en la chácara. Valía 120 pesos
a 5 kilómetros en el supermercado. ¿Y qué voy a agarrar al productor y voy a decir qué estás haciendo, aumentando los precios? No fijamos precios, veamos la realidad. Cuando estudié economía como contador me dijeron que la inflación es el aumento constante y generalizado de precios. Pensar que un producto en la República Argentina con una inflación del 130% no va a aumentar es estar equivocado, es pensar en otra cosa. Entonces estas cosas hay que tenerlas en claro, y estas cosas son las que tenemos que ir, y las cosas que tienen que ir cambiando y modificándose, no solo para nosotros sino para todos. ¿Pedimos baja de impuestos? Claro que pedimos baja de impuestos. Mire, cuando ustedes caminan o andan por la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar van a encontrar un cartel en los parques industriales que dice beneficios impositivos. ¿Y qué le digo? ¿Por qué dice beneficio impositivo? Porque el impuesto es lo contrario a la inversión. Entonces, si tenemos más impuestos, tenemos menos inversión. Ahora, ¿el impuesto qué es? ¿Es algo para nosotros? Porque parece que los argentinos tenemos que empezar a pensar en lo que es el impuesto. En Estados Unidos se ganan elecciones pensando en el impuesto. Y el impuesto no es una cuestión de productores ni de ricos. Lo digo como contador. Una persona que gana 200.000 pesos en la República Argentina paga 48.000 pesos de impuestos al mes, el 25% de su salario. Y eso es lo que paga. Nosotros, todos pagamos el 25%. Entonces, cuando hablamos de impuestos porque hay un gasto desenfrenado, hablamos que todos pagamos ese gasto y no solamente el que tiene más o el que tiene menos, el que tiene menos. ¿Y tenemos que ir sobre eso? Claro que tenemos que ir sobre eso. Los impuestos no tienen nada que ver con la inversión y tenemos que modificar todos esos esquemas. Y no es una queja solamente nuestra, es en general, es lo que han hecho los países yendo por las sendas que interesa de crecimiento, es lo que han hecho nuestros vecinos. Brasil tiene un comercio exterior con China de 10.000 millones de dólares de beneficio. Chile tiene 4.000 millones. Los uruguayos tienen 1.500 millones de beneficio. Nosotros tenemos 10.000 negativos. ¿Y por qué tenemos 10.000 negativos? Porque no hacemos los productos que los chinos necesitan. Y porque hace un año o dos atrás, en el 2021, el presidente se le ocurrió prohibir la exportación de carne en Argentina. Una cuestión totalmente demencial. De algo que nosotros consumimos, que nosotros no consumimos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Deseamos una visión distinta, deseamos previsibilidad, deseamos una mirada con el horizonte, necesitamos tener claridad. El mundo necesita alimentos y el mundo necesita energía. Y nosotros hemos pagado el año pasado 6.000 millones de dólares para traer el gas. Y tenemos un gasoducto que se hizo, y hay que reconocer que se hizo, que se gastó 1.800 millones. Ahora, ¿dónde estábamos? Para pagar 6.000 millones con algo que con 1.200 y 1.800 lo arreglábamos. Y ese es el país que tenemos. Como hablaba el escribano con respecto a los caminos y la realidad que vivimos los bonaerenses. Y no lo hacemos desde el lado de tener un camino de tierra para nosotros los productores, sino para aquel que vive en el campo y quiere vivir. Aquel que necesita algo muy simple, conectividad. ¿Por qué una persona que optó por vivir en el campo y ir a trabajar en el campo no puede tener una computadora porque no tiene conectividad? Y los días de lluvia no puede salir por un camino. ¿Y eso qué es? Es perder competitividad. Miren, cuando uno revisa el mundo, Argentina compite porque en realidad no jugamos solos en el mundo, ¿eh? Nosotros jugamos contra Nueva Zelanda, jugamos contra Estados Unidos, contra Europa, contra Australia, jugadores de primera. Ahora uno se pregunta, ¿tiene conectividad? Todo el mundo tiene conectividad en el campo. ¿Tienen caminos asfaltados o mejorados? Nosotros no tenemos eso y arrancamos de atrás y seguimos pujando y seguimos compitiendo en el mundo. Y entonces agarramos un productor lechero y dice, ¿vos competís con Nueva Zelanda? Sí, bueno, macanudo, tomá, te puse una mochila en la carrera. 9 kilos, 9% de retenciones. Y agarra un ganadero y le encaja 9 arriba del lomo también, ¿no es cierto? Y nos manda a competir con nosotros con 9 kilos arriba en una maratón, que es el 9% de retenciones. Y así en los demás productos. Entonces arrancamos de atrás, arrancamos perdiendo porque se necesita plata. Y eso pierde competitividad. Y perder competitividad es perder en el interior del país.
Miren, en realidad no son todas malas noticias. La buena noticia es que el país, el mundo sigue necesitando nuestros productos, que seguramente en el futuro vamos a estar mejor con el litio, con la minería, con la economía de conocimiento que viene creciendo diariamente, y con nosotros que también podemos aportar lo nuestro. Tenemos muchísimo para dar. El complejo sojero de la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe tiene capacidad para 70 millones de toneladas y hoy estamos haciendo 45, 50. Y aún así somos los principales exportadores de harina de maíz y de aceite, perdón, de harina de soja y de aceite de soja. Aún así. La industria porcina tiene más de 45.000 puestos de trabajo y puede aumentar un 42% según los estudios que tenemos hechos. La industria de exportación de la carne, 125.000 puestos de trabajo y pueden aumentar. Tenemos un plan a desarrollar que puede incrementar más de 400.000 puestos de trabajo solamente en nuestro sector en un plazo de 7 años. Y eso es lo bueno que venimos a decir allí. Pero para esto necesitamos flexibilidad, reglas claras, un gobierno que no entiende y sobre todo las cosas que vea lo que es el mundo y la oportunidad que tenemos. Porque cuando hablamos de trabajo, ¿dónde decimos que está ese trabajo? Si es en la agroindustria, va a estar acá, va a estar en nuestros pueblos, va a estar en los trabajos, va a estar en los chicos que salen de la técnica, en los chicos que egresan y se puedan quedar trabajando en nuestros pueblos y que no se vayan los hijos ya no a Buenos Aires, se van afuera, con la tristeza de despedir todos los días un hijo que se va al exterior porque nuestro país nos da posibilidades. Y nosotros queremos, podemos y venimos a ofrecer esas posibilidades. Tengan ustedes la convicción de que con previsibilidad, no solo nosotros, Argentina, todos ustedes, podemos estar mejor. Miremos hacia adelante y trabajemos sobre eso. Muchas gracias. Seguidamente, el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, escribano José Gabriel Herreca, y el señor Luis Parma harán entrega de un reconocimiento al expresidente señor Fernando Alzueta, a uno de los nuestros, a alguien que hizo mucho por la institución y que sigue haciendo y colaborando permanentemente. Gracias por el aporte desinteresado y por tantos años de trabajo dedicados a esta institución. Un reconocimiento, perdón César. Está bien. Más que merecido. Fernando marcó un camino en momentos muy difíciles y bueno, todo lo que estamos tratamos de hacerlo mejor por esa huella, tratándolo de mejorar. Así que gracias por todo. Te mereces eso, mucho más. La llave la tenés, ahí tenés el llavero. Fernando. No me corresponde hablar, simplemente gracias. Lo que es el petizo. Nada. Contento, muy contento de ver todas las caras que veo acá, caras de amigos. Caras de mucha lucha, de pasar mucho tiempo juntos y nada en vano. Gente de la política que hemos estado en veredas opuestas, pero siempre marcando un camino, el camino del diálogo, y es lo más importante que podemos tener en Bolívar. Diálogo con las instituciones, diálogo con el municipio, siempre el diálogo. Nunca dejen de dialogar, porque de eso se trata y ese va a ser el crecimiento verdadero de Bolívar. Muchas gracias. En esta tarde también conocemos a la trayectoria, a la generación del trabajo, a la apuesta al futuro.
Y en sus primeros 50 años felicitamos a Rubén Viscardi y su familia, propietarios de la cabaña El Rincón, que este año cumplió sus 50 primeros años. Harán entrega de una placa conmemorativa por Sociedad Rural de Bolívar el señor presidente José Gabriel Herreca y por la firma martillera Ferias del Centro el señor César Díez. José. Para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá. Si no, nadie va a creer. Vamos, Rubén. Vio que fueron mucho más políticos estos discursos que los que vimos la semana pasada, porque el intendente Pisano tampoco dio un discurso político, al margen del de Germán Behrens, el presidente de la Cámara. Nos vamos, se terminó el programa. Para la semana que viene tenemos ahí algunas notas en vista, veremos cómo avanza la campaña en esta carrera que empieza hacia octubre. Estamos llegando a mediados de septiembre, ya pasamos mediados de septiembre. Cuando querramos acordar se nos termina septiembre y entramos en el mes de las definiciones. Que la pasen bien, recuerden toda la información política www.hablemosdepolitica.com.ar y en un ratito nada más, después que mire este programa, si se perdió algo o quiere volver a ver algo, estamos en YouTube, búsquenos como Hablemos de Política. Un nuevo programa con más información, con toda la información política y lo que usted quiere saber, el próximo lunes a las 21 horas, a la misma hora y por el mismo canal. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.